Buenos días a todos mis hermanos. Buenos días. Y como decía el pastor Esteban, es un privilegio, es un regalo y es gracia de Dios que podamos estar aquí transmitiendo la palabra, porque eso no es don de nosotros. Realmente, si Él calla, las piedras hablan. Y eso es lo que somos nosotros, mensajeros de sus palabras. Gracias por usarnos, gracias por utilizarnos y gracias por darnos el privilegio de llevar el mensaje de salvación. En esta mañana todo ha ido encaminando desde que el pastor comenzó a hablar por la mañana, en la primera hora, con la alabanza, nos ha llevado al tema de hoy, que es sobre la cruz del Calvario. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 2:20. Y dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, te adoramos y te alabamos, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias, Señor, porque tú haces posible que podamos estar congregados aquí, hoy, en este lugar, para escuchar tu mensaje, para honrarte, para glorificarte, Señor, como solo tú lo mereces. Te doy gracias, Señor, por lo que pones en nuestras vidas. Te pido, Señor, por los que no han podido venir. Te pido por los que comienzan a caminar en tus pasos del Evangelio. Te pido por los enfermos, por los que sufren, por los que padecen, que tú solo puedes restaurar, Señor, porque tú puedes hacer lo que ni la ciencia puede hacer, porque tú eres el médico divino. Te doy gracias por todo, Señor, y te pido humildemente y humillado ante ti que uses a tu siervo, Señor, para transmitir el mensaje de salvación, porque solo tú tienes el entendimiento total, la sabiduría total, y solo tú puedes tocar el corazón de mis hermanos y de los que escuchen la palabra. En tus manos me pongo, Señor, para que uses a tu servidor. Por Cristo Jesús. Amén. Pues como estábamos leyendo ahorita el versículo de Gálatas 2:20, quiero primero hablar un poquito del contexto de esta carta de Pablo a Galacia, a los Gálatas. Y cuando Pablo escribe esa carta es por lo que está sucediendo en aquellos tiempos, en aquel momento muchos maestros judaizantes, que por lo general todos eran judíos. ¿Qué pasaba en aquel entonces? En aquel entonces ellos estaban enseñando a los creyentes a que no solo creyeran en Jesús, sino que también llevaran un cumplimiento de la ley de Moisés, llevándolos a la circuncisión, a los rituales y a la práctica judía de aquel entonces. Por supuesto que Pablo estaba molesto con aquello. Pablo veía que aquello que estaban enseñando estaba creando una distorsión entre el Evangelio de la gracia y lo que ellos querían que se produciera a través de las obras de la ley. Todo esto Pablo lo defendía, porque Pablo creía en la justificación de la fe en Cristo Jesús. Pablo, a través de este mismo versículo que estamos viendo, Pablo argumenta la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para salvación y vida eterna en la vida cristiana. Esto nos lleva un poquito, que vamos a caminar en el versículo antes de entrar como tal en el tema, pero quisiera llenarnos más del contexto de lo que vamos a hablar. Y cuando vemos el versículo lo vamos a dividir en 4 partes. Y el versículo comienza diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí Pablo está mostrando su identidad con la crucifixión de Cristo. Ahí Pablo nos está diciendo que unido a Cristo, él ha estado muerto a esa vida que él llevaba. Por eso, con Cristo estoy juntamente crucificado. La naturaleza pecaminosa y egoísta de Pablo estaba quedando ¿dónde? En la cruz del Calvario, junto con la muerte de Cristo, ¿verdad? El versículo continúa diciendo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí Pablo nos está diciendo que su vida está en Cristo, que ya no vive él. Por lo tanto, Cristo vive en él a través de ¿qué? Del Espíritu Santo.
su vieja naturaleza ha quedado reemplazada por una vida nueva en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y continúa diciendo el versículo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Él está diciendo que ahora vive en la fe. En su carne, en su cuerpo físico, ya él no hace lo que su naturaleza de hombre, los deseos que él tenía, las cosas carnales. ¿Por qué? Porque ahora él está encaminado ¿a qué? A vivir en la fe del Hijo de Dios, la fe en Jesucristo, la confianza en su obra redentora. Cada acción que Pablo va a realizar ya está decidido. ¿Por qué? Por la fe que él tiene en ¿quién? En el Hijo de Dios. Y el versículo continúa diciendo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo que él entiende que toda la transformación, que todo lo que está pasando en su vida ha sido ¿por qué? Porque Cristo lo amó tanto que se entregó a sí mismo por él. Pablo está siendo agradecido y reconociendo que producto al sacrificio de Cristo ha existido ese cambio en su vida y que le está dando salvación y vida eterna. ¿A quién? A todos aquellos que creen en que Jesús es el Señor. Y esto, para entrar ya en el tema, me hizo buscar un título. Tengo la costumbre siempre de ponerle título a los mensajes. Y el título que le puse fue: cuando miro la cruz, veo el poder de la cruz. Cuando miro la cruz, veo el poder de la cruz. Pero para yo mirar la cruz, primero tengo que entender el poder que tiene la cruz. Por eso vamos primero a hablar del poder de la cruz. Y es muy difícil para un cristiano vivir el Evangelio, caminar el Evangelio, si no entiende el poder de la cruz. Porque en la cruz sucedieron grandes cosas. Dentro de ellas voy a hablar primero de 3, aunque voy a mencionar otras más. En la cruz hubo redención, hubo restauración y hubo libertad. Redención, restauración y libertad. Esa redención en la cruz, Jesucristo cargó ¿con qué? Con nuestros pecados. Jesucristo llevó el castigo que fue otorgado a nosotros y nos dio la oportunidad de liberarnos de la esclavitud del pecado. La cruz es el lugar donde se cumplió el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creer en Él, estamos creyendo en el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Estamos creyendo de que somos redimidos y reconciliados con Dios. Yo sé que el pastor lo ha dicho muchas veces, pero a veces pienso que puede tal vez haber alguien por primera vez. Cuando usamos la palabra redención, estamos hablando de que alguien nos rescató, de que alguien ha cargado con nuestros problemas, de que alguien está pagando un precio caro por nosotros. Y por supuesto, ese precio es la preciosa sangre de Cristo, que fue pagada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que hoy tuviéramos perdón de pecado, para que tuviéramos salvación y vida eterna, hermano. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 7, para reafirmar lo que estamos diciendo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Ahí nos está diciendo que estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia, como lo explicaba el apóstol Pablo cuando se incomodaba con lo que estaba sucediendo en Galacia. Pero vimos que teníamos otro punto más. Ya hablamos de la redención. Ahora vamos a hablar de la restauración. Hemos sido redimidos, pero también somos restaurados. A través del sacrificio y del poder de la cruz, somos restaurados a un amor incondicional. Un amor incondicional.
capaz de ¿qué? De sanar las heridas, de perdonarnos y de restaurarnos en una vida plena en Él. Pero también cuando miramos el poder de la cruz, encontramos, y ahorita el pastor hablaba de eso, sanidad emocional. Encontramos sanidad espiritual y física. Y encontramos también que recibimos la promesa de una nueva identidad en Cristo. De una nueva identidad en Cristo. Ya no somos lo mismo. Una vez que llegamos a Cristo, es imposible conocerle y no amarle. Entonces, estamos viendo que el poder de la cruz nos brinda una restauración también. Nos restaura del pecado. Jesús cargó sobre él el pecado del mundo. El perdón completo lo recibimos. Ya no debemos nada. Él pagó en esa cruz por el pecado pasado, presente y futuro. Siempre aclaro que no está hablando de práctica de pecado. Cargó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pagó por todas nuestras transgresiones. Y en la cruz nos brinda la oportunidad de arrepentirnos y recibir el perdón de Dios. Pero también cuando vemos que tenemos sanidad emocional, es que podemos ir ante el Señor con nuestras heridas, con nuestras luchas, con nuestras cargas, con nuestro sufrimiento, con nuestras preocupaciones, porque Él te dice que vengas a Él. Y a veces yo estoy ahí y escucho lo que pasa acá arriba y yo digo, nos habremos puesto de acuerdo. Y Él te está diciendo que vengas a Él, que estás cargado, que tienes dificultades. Y por eso cuando vamos a Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 y 30, dice lo que decía el pastor en la mañana: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te está pidiendo que vayas a Él, ese que estuvo en la cruz, ese que no conoció pecado, ese que no tenía por qué hacer lo que estaba haciendo por mí, que lo hizo por gracia, por amor. Te está diciendo que vengas a Él para que tengas una sanidad emocional, para que descargues tus luchas, para que sueltes tus cargas, para que te sientas libre, que es como Él te quiere. Él te quiere libre. Amén. Y te está diciendo en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que sois manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Te está diciendo, dame tu carga. Ustedes han visto, como decía la pastora Ruth aquí, el yugo. Te está diciendo, vamos a cargar, ven, oríllate a mí. Tienes que estar en mí, no cerca de mí. Tienes que estar en mí para que esa carga y esa lucha que tú tienes sea ligera, para que de verdad puedas sanar. Tienes que estar en Cristo. ¿Por qué? Continúa diciendo el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué promesa, qué esperanza, qué belleza saber de que el Señor me está diciendo que le suelte toda mi lucha. Pero también me da sanidad espiritual. Y cuando veo la sanidad espiritual, pues hermano, antes de la cruz del Calvario, mi relación con Cristo estaba rota. Había una enemistad total. Y en esa cruz, el Señor Jesús me reconcilió con Dios. Y ya no hay enemistad. Ahora solo lo que hay es amor. Y soy hijo adoptivo de Dios. Todos los que caminamos con Jesús, los que respetamos a Jesús, los que hacemos su fe, los que glorificamos su nombre, somos hijos de Dios. Pero también me dio una restauración de la identidad. Restauró mi identidad. Ya no soy lo que era ayer. Somos amados, somos redimidos y somos adoptados como hijos de Dios. La cruz nos libera de la mentira del mundo y de la falsa identidad que el mundo nos impone. ¿Para qué? Para revelarnos una nueva verdad de identidad en Cristo Jesús. El mundo nos ofrece todo lo que tiene allá afuera. El mundo nos ofrece vanagloria, nos ofrece perdición, nos ofrece fiesta,
nos llenan de promesas, pero nosotros, los que hemos decidido seguir a Cristo porque hemos estado llamados a eso, entendemos que lo único que da felicidad, contento y paz en el corazón del hombre es Cristo Jesús. Entonces, dice el Salmo 23:3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Miro hacia atrás, no vaya a ser que yo vaya muy rápido y ustedes tengan que buscar en la Biblia. Capítulo 2, versículo 24. Amén. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Por cuyas heridas fuiste sanado. Pero ya vimos que me dio redención, me dio restauración, pero dije también que me daba ¿qué? Libertad. La cruz, el poder de la cruz produce libertad en la vida del cristiano. La cruz nos libera del poder del pecado, de la esclavitud y la condenación del pecado. Es lo primero que hace la cruz. El sacrificio nos otorga la posibilidad de vivir una vida libre. ¿De qué? De opresión, del pecado y de la culpa. Ya yo no tengo que sentirme culpable. Ya yo no debo nada. Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Él sabía que yo era insuficiente para pagar eso. Y Él lo pagó por mí. Él lo pagó por ti. Ya Él pagó todas nuestras transgresiones en la cruz. Ya yo no tengo por qué sentir culpa. Yo tengo que sentir gratitud. Porque Él hizo un favor inmerecido. Pero también la cruz nos invita a renunciar a nuestra antigua naturaleza y a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y la cruz también, hermanos, nos invita a vivir en libertad, a vivir en amor, a perdonar, a servir y a ser transformados a la imagen de Cristo. A ser transformados a la imagen de Cristo. Cuando vamos a Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando vemos estos versículos, está diciendo que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, el viejo yo, fue crucificado en la cruz del Calvario. Y si yo realmente he crucificado mi vieja naturaleza en la cruz de Cristo, dice el último versículo, dice: porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. Hemos sido justificados a nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz del Calvario. Pero también hemos sido reconciliados con Dios. Hablé de esos 3 puntos: de la redención, de la restauración y la libertad. Pero dije que también había otras cosas más. Hemos sido reconciliados con Dios. Ya vimos que la enemistad tan grande que teníamos con Dios a consecuencia del pecado fue restaurada en la cruz del Calvario. Ya no existe enemistad. Y Efesios 2:16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Matando en ella la enemistad. Hermanos, cuando vemos el poder de la cruz, estamos llamados a testificar donde quiera que estemos
la obra de la cruz, a testificar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Tenemos una deuda de gratitud con el Señor. Pero también, cuando miramos el poder de la cruz, vemos la exaltación de Cristo al trono de Dios. La exaltación de Cristo al trono de Dios. Y buscamos Filipenses capítulo 2, del versículo 8 al 11. Del versículo 8 al 11. Filipenses capítulo 2. Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a decir amén, hermano. Pero también el poder de la cruz quitó la demanda de la ley. Quitó la demanda de la ley. La ley fue clavada en la cruz junto con Cristo. Cristo cargó en la cruz del Calvario la consecuencia, el pecado que teníamos por la demanda de la ley. Y hoy no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nosotros éramos insuficientes para pagar la demanda de la ley. Y Cristo, solo Él, que era perfecto, que no conoció pecado, fue el único que podía pagar lo que la ley nos estaba condenando en aquel entonces. Esto no quiere decir que la ley no sea reconocida por nosotros. Eso no quiere decir que nosotros no estemos obligados a la obediencia de lo que dice la ley de Dios. Lo que no estamos es bajo condenación. Estamos liberados. ¿Por qué? Por la gracia de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir, que Cristo cargó la demanda de la ley en la cruz. Pero también el poder de la cruz nos guarda de la carne. Nos guarda de la carne. Y Gálatas 5:24 lo dice. Gálatas capítulo 5 versículo 24 lo dice. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes? Los que son de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos. Hermanos, cuando dice que has crucificado la carne, te está diciendo que estás dispuesto a seguir a Cristo y que has dejado en la cruz del Calvario toda tu vida pasada y que no quieres hacer nada que rompa tu relación con Dios. No quieres hacer nada que rompa tu relación con Dios. Pero también el poder de la cruz, fíjense cuántas cosas he dicho que tiene el poder de la cruz. Nos despoja del viejo hombre. Nos despoja del viejo hombre. Es imposible seguir a Cristo y seguir teniendo la naturaleza del viejo hombre. Es imposible. Si estoy con Cristo, tiene que haber cambio en mi vida. Tiene que haber una transformación. No puedo decir que estoy llevando una vida cristiana, que estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor, que estoy caminando por sus pisadas, si todavía sigo cargando con aquella naturaleza que me llevaba a caminos de perdición. Y dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, el cristiano cae, el cristiano peca,
cristiano se equivoca, pero el cristiano se arrepiente. El pecado le duele, el pecado lo hace quebrantarse y vives con una carga y una lucha, a pesar de que Él te dice que pongas tus pecados delante de Él y te dice que te perdonará 70 veces 7. Aún así tú tienes una carga porque le fallaste a Dios, porque le fallaste a tu Señor. El pecado te quebranta. Por lo tanto, esa vieja naturaleza ya no camina con el cristiano. Puedes resbalar, puedes caer, pero vas humillado en arrepentimiento ante el Señor. El Espíritu Santo te toma de la mano y te dice: camina conmigo, que yo te seguiré llevando hasta puerto seguro. Y a eso es lo que somos llamados los cristianos, hermanos. Pero también el poder de la cruz me inspira a obediencia. Me inspira a obediencia. Y cuando digo que me inspira a obediencia, es ahora donde yo quiero mirar la cruz. Ya vi el poder de la cruz, pero ahora yo quiero mirar la cruz. Por eso es que el título decía: cuando miro la cruz, veo el poder de la cruz. Ahora voy a mirar la cruz. Cuando yo miro el prisma de la cruz, en la vida del cristiano suceden muchas cosas. Suceden muchas cosas. Lo primero es que me acuerdo de ese amor incondicional y de la salvación que Dios ha puesto en mi vida. Es lo primero que sucede. Y del sacrificio de Cristo en esa cruz. Pero cuando miro la cruz, encontramos la gracia redentora de nuestro Señor. Pero cuando miro la cruz, veo ese amor incomparable, incondicional, que solamente pudo venir por ese amor tan grande que Dios tiene por su creación, que es el permitir que su único hijo fuera a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Aquel que no merecía, aquel que no tuvo culpa, se despojó de todo para vivir una vida de hombre, en condición de hombre, para sufrir azote, oprobio, maltrato, para cargar con todo eso por amor a nosotros. Eso lo veo cuando miro la cruz. Pero cuando miro la cruz, es que entonces me viene ese entendimiento que supera toda la naturaleza humana. No acabo de entender cómo es posible, si no es solamente por esa gracia divina, que Jesús haya pagado por mí y estando en la cruz estuviera pidiendo perdón por la humanidad. Todo eso sucede, hermano, cuando miro la cruz. Y Juan 3:16 me lo reafirma y me dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también cuando voy a Romanos capítulo 5 versículo 8, Romanos capítulo 5 versículo 8, me dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por el pecador. Cristo no vino a salvar al que no se sentía enfermo, ese que está allá afuera y dice: yo todo lo puedo, yo soy suficiente, yo no necesito a nadie. Él vino a buscar al enfermo. Él vino a aquel que entendió como nosotros que nada solo podíamos hacer, que separado de Él nada podemos hacer y que necesitamos en nuestra vida un Salvador. Él vino por nosotros. Él vino por su pueblo, por los apartados para Él, por los que su Padre le entregó, por los escogidos. Amén. Y cuando miro la cruz, suceden tantas cosas que ya veo más que el madero y veo más que clavos. Ya veo más que madero y veo más que clavos. Veo amor, veo gracia, veo redención, veo libertad, veo restauración, veo reconciliación. Todas esas cosas suceden cuando miramos la cruz, hermano. Y dice Efesios capítulo 2, del versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros hicimos nada. Ninguno ha hecho nada para tener ese regalo inmerecido, para recibir la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Y Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y continúa diciendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad, fíjense las palabras clave que usa el versículo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, te está diciendo que te alejes de todo eso que te aparta de una relación sana con Dios. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Está hablando de justo, porque mi Padre es justo, yo tengo que vivir de una forma justa. Y me dice que viva de una forma sobria. Y si alguno se quiere embriagar, pues que se embriague del Espíritu Santo. Cuando miro la cruz, hermano, yo veo esa gracia divina. Y voy a hablar de dos personas en la Biblia que recibieron esa gracia divina. El primero, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 23, versículo del 41 al 43. Versículo del 41 al 43. Amén, hermano. Amén. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahora viene la gracia. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracia inmerecida. Pero vamos a Pablo. Vamos ahora a Pablo. Y dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 14. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. Está hablando de perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Favor inmerecido, gracia inmerecida, misericordia del Señor. Cuando miro la cruz, hermano, somos desafiados a seguir las pisadas de Cristo. Somos desafiados a seguir caminando por los caminos de Cristo e imitar a Cristo. Somos desafiados a vivir una vida en obediencia y fidelidad a Cristo. Somos desafiados a pagar las consecuencias de seguir a Cristo. Y somos desafiados a padecer las causas de seguir a Cristo. Muchos somos tildados de fanáticos, de locos, de lo que quieran decir. Pero bendita locura seguir a Cristo.
Por eso, hermanos, y ya estamos casi concluyendo, en esta mañana, mi hermano y mi hermana, yo te invito que cuando mires la cruz, lo primero que recuerdes es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que recuerdes ese amor incondicional de Cristo por ti y por la humanidad. Que recuerdes su misericordia, que recuerdes su fidelidad, que recuerdes su sacrificio, su promesa, que recuerdes que no estás solo, que aunque pases por valles de sombra, Él está a tu lado, Él va contigo. Pero sobre todas las cosas, que recuerdes la promesa que hay en esa cruz, que es la esperanza de salvación y vida eterna. Por eso es que cuando miro la cruz, veo el poder de la cruz. Y cuando yo escribía este mensaje, a veces nos sucede, y pienso que al pastor Esteban también le ha pasado, vamos un poco que nos quebrantamos, y escribí unas líneas que quiero leer. Y dice así: cuando miro la cruz, en mis ojos hay llanto. Recuerdo el sacrificio del que me ama tanto. Los clavos penetrando, la lanza en su costado, la tristeza en su rostro, de espinas coronado. Sufrió por ti, por mí, cargó con mis pecados, y a pesar que le fallo, siempre sigue a mi lado. Cuando miro la cruz, me estremece su amor y escucho: yo te amo y soy tu Salvador. Que Dios nos bendiga.